Fred Trump ha construido un imperio que, hasta ese momento, pocos en el sector inmobiliario pueden igualar. Su vida está llena de decisiones calculadas, estrategias audaces y una capacidad indiscutible para convertir cada obstáculo en una oportunidad. Pero todo poder tiene su precio, y Fred Trump no es un hombre que ceda fácilmente, ni en los negocios ni en su vida personal. ¿Qué sucede cuando alguien que siempre ha tenido el control comienza a enfrentarse a fuerzas que no puede dominar? ¿Qué secretos se esconden tras los muros de su imperio? ¿Qué pasa cuando el peso de las ambiciones comienza a dejar marcas imborrables en su familia? Si aún no has visto la tercera parte, te estás perdiendo la clave de cómo Fred Trump llegó a este punto. Si te gustan las historias de poder, riqueza y ambición, no te pierdas esta nueva entrega, porque aquí el legado de Fred Trump enfrenta retos que desafían no solo su éxito, sino todo lo que su apellido representa. El eco de los pasos de Fred Trump resuena en la vasta mansión de Queens como un metrónomo implacable. Cada sonido parece marcar no solo el paso del tiempo, sino el ritmo con el que gobierna su hogar. En este lugar, el orden no es solo una expectativa, es una ley absoluta. Los modales estrictos, las palabras medidas y las normas rígidas son el cimiento de la casa de los Trump, un reflejo perfecto de su patriarca. Fred Trump no siempre fue el hombre que ahora camina con firmeza por sus pasillos, supervisando cada detalle. Su madre, Elizabeth, una inmigrante alemana de voluntad férrea, lo había moldeado desde niño con una disciplina que rozaba lo militar. Su padre había muerto cuando Fred era apenas un adolescente, dejando a Elizabeth con la tarea de criar a sus hijos en una época en la que los desafíos parecían multiplicarse a diario. Por eso, Elizabeth se aferró a la rigidez que conoció, inculcando en Fred el valor del trabajo arduo y la severidad como herramientas indispensables para sobrevivir y prosperar. Ahora, como padre y empresario, Fred refleja esa crianza con una perfección implacable, pero en su versión, la autoridad se intensifica hasta volverse omnipresente. Su esposa, Mary, una mujer menuda de rostro amable, ha aprendido a navegar en las aguas tensas de su hogar, ajustándose a las expectativas de su esposo como si fuera una segunda piel. Como si estuvieran en un regimiento militar, cada noche, cuando los niños se retiran a sus habitaciones, Mary debe presentarse ante Fred con un informe detallado de las actividades de sus hijos. En silencio, él escucha apenas asintiendo y con una pasmosa calma decide qué acciones disciplinarias deben tomarse. La mansión de los Trump, más que un hogar, es una máquina bien afinada de vigilancia y control. Un sistema de intercomunicadores permite que Fred escuche conversaciones desde cualquier habitación. Desde su despacho, observa a través de cámaras rudimentarias, asegurándose de que cada hijo cumpla con las reglas. Las malas palabras están prohibidas, al igual que el lápiz labial, los bocadillos entre comidas y cualquier desobediencia a los horarios establecidos. Fred es un hombre de fe, pero su interpretación del cristianismo está profundamente influenciada por su admiración hacia Norman Vincent Peale, el carismático ministro protestante, que en las décadas de los años 40 y 50 se había convertido en una figura prominente en los Estados Unidos, predicando una visión optimista del cristianismo que mezcla elementos de espiritualidad con principios empresariales y autoayuda. Peale enseña que la mente humana, guiada por el pensamiento positivo y la fe en Dios, tiene un poder ilimitado para superar los obstáculos. Su libro más influyente, El poder del pensamiento positivo, para Fred, es toda una revelación. Se da cuenta que el optimismo no es solo una actitud, es una herramienta que puede aplicarse para moldear su negocio y a su familia con la misma rigidez. Por eso, cada domingo lleva a su esposa e hijos a escuchar los sermones de Peale en la Marble Collegiate Church, en Manhattan, donde el mensaje combina optimismo y religión, dos valores que Fred considera esenciales. Pero la influencia de Peale no es la única guía espiritual que Fred busca. En 1957 lleva a su familia al Yankee Stadium para escuchar a Billy Graham.
el famoso evangelista bautista del sur, en una multitudinaria cruzada religiosa. Graham predica un cristianismo fervoroso y disciplinado, enfatizando la moral estricta y el deber cristiano. Esta combinación de influencias se convierte en el marco espiritual con el que Fred dirige tanto su hogar como su negocio. Pero ese mismo marco, que lo fortalece a él, terminará convirtiéndose en una carga insostenible para algunos de sus hijos, especialmente para Fred Jr. La disciplina de Fred no se limita al hogar. Los fines de semana, cuando los niños no están repartiendo periódicos, Fred lleva a sus hijos a los sitios de construcción de su imperio inmobiliario, pero no es para jugar. Allí los pone a trabajar recolectando botellas vacías con el fin de devolverlas y recuperar los depósitos. Para Fred, esto no es solo una tarea, es una lección. Quiere que sus hijos entiendan el valor del dinero, pero más que eso, quiere que aprendan a respetar la dureza de la vida. Incluso en los días de tormenta, les exige que deben cumplir con sus rutas de entrega de periódicos, y aunque para hacerlo tengan que utilizar la limusina familiar, no pueden zafarse de sus tareas. En 1953, mientras Mary, entusiasmada, observa en el televisor el novedoso entretenimiento familiar, la coronación de Isabel II, Fred entra a la habitación con pasos enérgicos. La ceremonia, con su pompa y lujo, lo irrita profundamente. Durante unos minutos, camina de un lado a otro, hasta que su voz cortante llena el aire. «Por el amor de Dios, Mary, ya es suficiente, apágalo, son toda una panda de estafadores». Es un momento pequeño, insignificante a simple vista, pero encapsula a Fred Trump en toda su esencia. Un hombre que desprecia lo que considera ostentación inútil, que valora la acción sobre las palabras y que no tiene paciencia para nada que no encaje en su visión del mundo. Su familia está acostumbrada a estas explosiones y nadie discute. Mary apaga el televisor en silencio, mientras Fred sale de la habitación, dejando tras de sí una estela de autoridad incuestionable. Fred Jr. es el mayor, el heredero natural del imperio, pero a los ojos de su padre carece de la fortaleza que se requiere. Fred padre quiere un hijo invulnerable, alguien capaz de soportar cualquier presión sin romperse, pero Fred Jr. no lo es. Es amable, soñador y busca la aprobación de su padre, pero nunca parece alcanzarla. Fred Trump no oculta su descontento, a menudo criticándolo con dureza y empujándolo a ser alguien que, tal vez, no está destinado a ser. Para Fred Jr., sin embargo, este ambiente es asfixiante. Cada reprimenda, cada mirada de desilusión parece hundirlo más profundamente en una lucha interna que lo persigue día y noche. A medida que crece, su fragilidad emocional se va convirtiendo en un abismo que lo separa de su padre y también de sí mismo. Donald, el hijo menor, observa estas interacciones desde las sombras. Aún es un niño, pero ya empieza a entender que en esta casa no hay espacio para la debilidad. Mientras Fred Jr. lucha por encajar en el molde que su padre ha diseñado, Donald parece absorber las lecciones de forma diferente. Bajo la dirección de su padre, quien le repite constantemente «eres un rey», aprende cómo ser un asesino en los negocios, oculta cualquier rastro de vulnerabilidad para jugar el mismo juego de su padre. El despacho de Fred Trump, siempre meticulosamente ordenado, comienza a llenarse de algo nuevo, la presencia de su hijo Donald. Es 1968 y Donald, recién salido de la universidad, ha decidido unirse al negocio familiar. Su andar es confiado, casi arrogante, un reflejo de las lecciones aprendidas bajo la mirada escrutadora de su padre. En su rostro de 22 años se percibe una determinación casi feroz, como si cada movimiento suyo buscara demostrar más que competencia, grandeza. Desde el principio, Fred observa a su hijo con una mezcla de orgullo y desconfianza. Donald no es como Fred Jr., no tiene esa gentileza que Fred padre desprecia. Donald parece dispuesto a jugar bajo los mismos preceptos de su padre, pero lo hace con un aire superior, un aire de desafío, como si siempre tuviera escondido un as bajo la manga. En esos primeros años, Fred lo asigna al corazón de su imperio, Brooklyn.
Es aquí donde Donald comienza a conocer el negocio desde adentro, trabajando en las propiedades que han visto crecer la fortuna familiar. Aunque sigue las órdenes de su padre, no tarda en demostrar que tiene ambiciones propias. Mientras Fred ve en los edificios de Brooklyn, Queens y Staten Island la solidez de su legado, Donald mira más allá del East River. Manhattan, con su resplandor y sus infinitas oportunidades, lo llama como un faro en la oscuridad de la noche. En 1971, Donald comienza a asumir más responsabilidades. Fred, en un gesto calculado, lo nombra presidente de la empresa, manteniendo para sí mismo el título de presidente honorario. La designación es más simbólica que real, pero para Donald es un paso hacia el control absoluto. El verano en Nueva York no concede treguas. El aire de julio, denso y pegajoso, se adhiere a la piel como una advertencia del día que será. A las 10 de la mañana, el sol ya gobierna el cielo, lanzando rayos despiadados que arrancan destellos del pavimento frente a los apartamentos Beach Haven, un conjunto de edificios que, a primera vista, parecen un refugio acogedor. En la entrada principal del complejo, un grupo de solicitantes espera en silencio. Sus miradas oscilan entre la esperanza y el desánimo. La escena parece detenida en un compás de incertidumbre, mientras una mujer joven, de piel oscura y gesto tenso, sostiene la mano de su hijo pequeño, que observa el suelo con ojos curiosos. Lleva un vestido sencillo de algodón que ya empieza a pegarse a su espalda por el calor. A su lado, un hombre mayor cruza los brazos mientras su expresión revela resignación. Él ya conoce el desenlace, aunque aún no ha llegado su turno. El superintendente del edificio que emerge de la oficina de administración revisa los papeles que los aspirantes a arrendatarios tienen en las manos, aunque no necesita leerlos para saber lo que debe decir. Cuando finalmente levanta la mirada, sus ojos evitan a los de la mujer. «No hay vacantes», murmura con voz áspera. Las palabras suenan como una sentencia, inapelables. Sin embargo, los apartamentos vacíos están allí, esperando, pero no para ellos. A unas cuadras de distancia, en una sala austera de la ciudad, los miembros de la Comisión de Derechos Humanos y la Liga Urbana se reúnen. Las pruebas que han recabado hablan por sí solas. Los solicitantes blancos son aceptados de inmediato, mientras que a los negros se les cierran las puertas con excusas vacías. Una tras otra, las denuncias se van acumulando, hasta que en julio de 1972 deciden tomar acción. Los solicitantes de prueba que envían a los complejos de Fred Trump confirman lo que todos ya saben. La discriminación es sistemática, una política no escrita, pero estrictamente aplicada. Días después, en su oficina, Fred hojea el informe. Su silueta, robusta y erguida, parece proyectar autoridad incluso en reposo. El bigote delgado y recortado con precisión que enmarca su boca, lejos de suavizar su rostro, intensifica la dureza de sus facciones. Una sonrisa apenas perceptible asoma en sus labios. Para él, esto no es un problema, es una eventualidad. Las leyes, como todo lo demás, están diseñadas para ser acomodadas y desafiadas si es preciso. Cuando las acusaciones alcanzan su punto máximo, Fred convoca al abogado de Donald, Roy Cohn. Cohn no es un hombre común. Es delgado y con una postura que no se ve afectada por su baja estatura. Su rostro, anguloso, está marcado por líneas profundas, y hay algo en su sonrisa, estrecha y torcida, que sugiere que sabe más de lo que dice. Para muchos, su penetrante mirada e incluso su sola presencia provoca incomodidad, como si el aire se volviera más denso, cargado de una amenaza que parece implícita. Todo esto porque Cohn no solo es un abogado, es un maestro del poder en las sombras, alguien que entiende que la ley no siempre es un escudo, sino un arma. Durante años ha tejido una red de contactos que se extiende desde los despachos políticos hasta los rincones más oscuros del bajo mundo. Sus vínculos con la mafia son un secreto que todos conocen, pero que nadie osa mencionar.
Hombres como Carmine Galante y Anthony el Gordo Tony Salerno, figuras clave de la Cosa Nostra, lo respetan no solo por su influencia, sino porque saben que Roy cumple su palabra, incluso cuando esa palabra está escrita en sangre. «Diles que se vayan al infierno. Esto no es nada», dice Roy con una voz que, aunque suave, lleva un filo cortante. Sus ojos no parpadean mientras explica su estrategia. «Presentaremos una contrademanda. $100 millones. Ellos nos acusan, nosotros los aplastamos». Al enfrentar la demanda por segregación racial, Roy es más que un abogado para Fred. Es una herramienta, una garantía de que los problemas se solucionarán, sin importar cuán sucio sea el camino. La lluvia golpea las ventanas del Tribunal Federal de Distrito en Brooklyn con una intensidad que parece presagiar el enfrentamiento que está por desarrollarse en su interior. Elise Goldweber, una abogada del Departamento de Justicia de 26 años, entra apresurada al edificio. Su abrigo está empapado y su cabello, normalmente ordenado, ahora cuelga en mechones húmedos que enmarcan su rostro decidido. Afuera, el diluvio ha hecho imposible encontrar un taxi, pero Elise no se detiene a lamentarlo. Tiene una misión: enfrentarse a los Trump y a su infame abogado Roy Cohn. En la sala del tribunal, la atmósfera está cargada de tensión. En una de las mesas, Fred Trump y Donald Trump se sientan junto a Cohn, quien ocupa el centro con la confianza de un depredador que acecha a su presa. Su mirada es intimidante, su postura relajada, casi burlona. A su alrededor, los murmullos de los asistentes parecen desvanecerse bajo el peso de su presencia. Elise, en la mesa del gobierno, organiza sus documentos con manos que traicionan un leve temblor. Este es su primer caso importante, pero su mente está firme. Al recordar el ferry de Virginia en su infancia y los carteles que dividían a las personas entre blancos y de color, recuerda por qué está aquí. El juez Edward Nieher entra en la sala y después de las formalidades, es Roy Cohn quien toma la palabra. Levantándose con la calma de alguien acostumbrado a dominar la sala, dice: «Hay una cantidad de negros que viven allí, que conocemos visiblemente». Su voz, firme pero sarcástica, resuena en las paredes. «He hecho un recorrido y he visto que entran y salen negros. Supongo que no están allí por ningún motivo indebido, sino que viven en el lugar». Cohn hace una pausa, dejando que sus palabras cuelguen en el aire, como si estuviera disfrutando de ridiculizar al gobierno por solicitar desmantelamientos raciales de los edificios de Trump. Luego continúa con una ligera sonrisa. «Pero aparentemente lo que quieren es que vayamos personalmente y que investiguemos las 14.000 unidades para averiguar cuántos negros y no negros viven allí. Y supongo que también cuántos puertorriqueños viven allí o no puertorriqueños». Elise escucha cada palabra del arrogante discurso con el rostro inexpresivo, aunque por dentro siente cómo la rabia y la indignación se arremolinan en su interior. Las palabras de Cohn son un insulto, no solo para el caso que representa, sino para las personas que han sido víctimas de las prácticas de los Trump. Cuando llega su turno, Elise respira hondo y se levanta. Las palabras fluyen de su boca, claras y firmes. Este intento de los Trump de redirigir el caso no es más que una distracción, un esfuerzo por socavar el verdadero problema, la discriminación racial sistemática en sus propiedades. El juez Nieher escucha en silencio, su rostro imperturbable. Después de un momento de deliberación, toma la decisión. «La contrademanda queda desestimada», dice finalmente. Su voz, aunque serena, suena como un golpe de martillo que resuena en la sala. En la mesa de los Trump, Fred y Donald permanecen inmóviles, pero los labios de Cohn se curvan en una leve sonrisa de desafío. Sabe que la batalla no ha terminado. Mientras Elise recoge sus documentos, siente una mezcla de alivio y nerviosismo. Ha ganado esta ronda, pero sabe que Cohn y los Trump no retrocederán fácilmente. En los días siguientes, el equipo legal de los Trump centra sus esfuerzos en desmontar el caso del gobierno pieza por pieza, atacando la credibilidad del equipo del Departamento de Justicia.
y aunque la demanda presentada cuenta con múltiples testimonios en contra, el asunto se alarga tanto que finalmente se resuelve en 1975 sin ninguna constatación de responsabilidad y con un acuerdo gubernamental que no les exige aceptar a personas que reciban asistencia social como inquilinos en los edificios de los Trump. Sin embargo, la tensión sigue creciendo en los complejos de torres que Fred Trump construyó en Norfolk. Es otoño y los cielos de Norfolk, Virginia, parecen tan grises como las torres que Fred Trump construyó años atrás. Las estructuras, que una vez prometieron estabilidad y modernidad, ahora se tambalean bajo el peso del descuido. Dentro de los edificios, la situación es sombría. Las infestaciones de roedores y cucarachas han convertido los apartamentos en trampas insalubres. Los calentadores de agua fallan con frecuencia, dejando a las familias sin agua caliente durante varios días. Los ascensores, cuando funcionan, crujen como si estuvieran al borde del colapso, y el aire acondicionado no ofrece alivio en los veranos húmedos de Virginia. Los inquilinos, cansados de la indiferencia de la administración, deciden actuar. Durante un mes, los residentes de 2 de los complejos de torres organizan una huelga de alquiler. Las ventanas de las unidades se llenan de pancartas improvisadas con mensajes como «reparaciones ahora» y «no más excusas». Las reuniones comunitarias, normalmente silenciosas, se convierten en foros de indignación donde los residentes comparten sus historias y exigen respuestas. Mientras tanto, en Nueva York, Fred Trump recibe los informes de la situación con una mezcla de molestia y desdén. Para él, los problemas en Norfolk no son más que un ruido lejano, un inconveniente menor que puede ser manejado con una combinación de tácticas legales y presión económica. Pero Donald, ahora más involucrado en las operaciones, ve el potencial que tienen estas crisis para dañar la marca que ha trabajado tan arduamente en construir. Al año siguiente, los problemas persisten, pero en un escenario diferente. En Sid Pleasant, Maryland, un complejo de 504 unidades enfrentan un colapso similar. Las ventanas rotas dejan entrar el frío del invierno, las canaletas en mal estado gotean constantemente y los extintores faltantes son un recuerdo inquietante de cómo las instalaciones eléctricas en mal estado ponen en riesgo la vida de los residentes. Debido a la presión, a principios de 1976, un juez del condado ordena a Fred Trump que corrija las violaciones del código inmediatamente. La orden judicial es clara, pero Fred no se apresura a cumplirla. En cambio, se involucra en una serie de llamadas telefónicas y reuniones con funcionarios locales usando la misma mezcla de carisma y presión que ha perfeccionado durante décadas. En septiembre de ese año, Fred se presenta en la propiedad de Sid Pleasant para una reunión con los funcionarios del condado. Su llegada, impecablemente calculada, transmite la confianza de alguien acostumbrado a resolver problemas a su manera. Pero lo que Fred no anticipa es que este día no seguirá su guión habitual. Un oficial se le acerca con rostro impasible. «Señor Trump está bajo arresto por incumplimiento de la orden judicial», dice, mientras coloca las esposas en sus muñecas. Por primera vez en años, Fred Trump, el hombre que ha construido un imperio inmobiliario a base de control y cálculo, experimenta una pérdida momentánea de poder. La escena es surrealista. Los funcionarios del condado, que minutos antes esperaban negociar, ahora observan cómo Fred es escoltado fuera de la propiedad. La noticia se propaga rápidamente, y aunque Fred es liberado bajo una fianza de $1,000, el daño a su reputación es inevitable. Para Donald, este incidente es una advertencia. Él comprende que el mundo que su padre ha dominado durante décadas está cambiando. La exposición mediática y el escrutinio público son ahora armas poderosas que pueden desestabilizar incluso a los más grandes. Pero en lugar de retroceder, Donald ve en esto una lección. El poder no radica solo en la fuerza, sino en la narrativa. Si controla la historia, controla la percepción y con ello el resultado. A pesar del arresto, Fred no muestra señales de arrepentimiento.
En privado, descarta el incidente como una anomalía, un malentendido que resolverá con la misma habilidad con la que ha manejado problemas similares en el pasado. Sin embargo, su enfoque parece anclado en una época que comienza a desmoronarse. En Sid Pleasant, los residentes finalmente ven algunas mejoras en sus condiciones de vida, pero saben que las reparaciones no son más que parches temporales. Y mientras Fred lidia con las consecuencias, Donald se prepara para asumir un rol aún más prominente, aprendiendo de cada paso en falso de su padre para asegurarse de que, cuando sea su turno, nadie pueda derribarlo con la misma facilidad. El nuevo papel de Donald como presidente trae consigo un cambio crucial en la compañía: el nombre. Hasta entonces, la compañía no tiene una identidad que destaque, pero Donald, siempre atento a las apariencias, decide bautizarla como la Organización Trump. Donald entiende el poder del branding mucho antes de que esa palabra se convierta en moda. Trump no es solo un apellido, es una marca que, bajo su visión, representará opulencia, éxito y poder. Fred observa estos cambios con atención y, aunque no lo admite abiertamente, le preocupa el ritmo con el que Donald mueve las piezas del tablero. El joven tiene talento, sí, pero también un gusto por el riesgo, algo que a Fred le resulta inquietante. Pero, a pesar del éxito empresarial, tras las puertas de la mansión Trump en Queens, no todo es como parece. Bajo el brillo de una familia aparentemente perfecta, se esconde un drama que consume lentamente a uno de sus miembros más sensibles. La tensión contenida por el peso de las expectativas aplastan a Fred Trump Jr., el primogénito, quien siempre se ha sentido como un intruso en su propio hogar, un hombre fuera de lugar en un mundo diseñado para la dureza, donde la vulnerabilidad no es una opción, sino un pecado imperdonable. Fred Jr. se había graduado en 1956 en St. Paul's School. Los campos de juego llevaban su apellido gracias a una generosa donación de su padre que garantizó las renovaciones, y desde entonces la grandeza familiar estaba grabada en el césped como una declaración de dominio que no dejaba espacio para la individualidad. Fred Jr. sonríe en las fotografías, pero detrás de esa sonrisa hay algo que su padre nunca ve: la angustia de un alma inquieta. Un joven que no comparte la visión rígida y despiadada de su padre. Porque mientras Fred padre exige invulnerabilidad, Fred Jr. anhela libertad. Donde su padre ve el mundo en términos de poder y control, él sueña con algo más simple: una vida vivida a su manera. Por eso, en su estancia en la Universidad de Lehigh, Fred Jr. toma decisiones que parecen ser gritos silenciosos de rebelión. Se une a la fraternidad judía Sigma Alpha Mu, desafiando no solo las tradiciones familiares, sino también las actitudes antisemitas que muchos atribuyen a su padre. Allí, entre amigos que no conocen el peso de ser un Trump, Fred Jr. encuentra un breve respiro, convirtiéndose en presidente de la fraternidad y demostrando un liderazgo que su padre nunca reconocerá. Pero la sombra de Fred padre nunca está lejos. Incluso cuando Fred Jr. ha completado su licenciatura en negocios e ingresado al Cuerpo de Entrenamiento de Oficiales de Reserva y más tarde a la Guardia Aérea Nacional como segundo teniente, los elogios de su padre son escasos. Para Fred, el éxito de su hijo mayor solo tiene valor si está orientado hacia un único objetivo: heredar el imperio familiar. Las conversaciones en casa son siempre un campo de batalla disfrazado de consejos. Cada decisión que Fred Jr. quiere tomar a menudo es cuestionada, devaluada o ridiculizada. Y sin embargo, Fred Jr. sigue buscando algo más allá del alcance de su padre. En 1958, durante unas vacaciones en las Bahamas, Fred Jr. conoce a Linda Clapp, una asistente de vuelo que ilumina su vida de una manera que el dinero nunca podría. Linda es cálida, independiente y llena de vida. Ella no ve al hijo de Fred Trump, ve al hombre que Fred Jr. quiere ser. Pronto se enamoran y a comienzos de 1962 forman una familia. Pero incluso en su matrimonio, las sombras de su padre lo persiguen. En noviembre de ese mismo año,
nace su primer hijo, Frederick Chris Trump III. Ambos se instalan en uno de los apartamentos de su padre en Jamaica, en Queens. Pero incluso en este tiempo de felicidad, las tensiones familiares siguen aumentando. En 1966, Fred Jr. intenta encajar en la empresa de su padre y es nombrado como vicepresidente, pero el título no es más que un formalismo. Su padre, el hombre duro y autoritario, lo ve como un fracaso, alguien incapaz de manejar la brutalidad del negocio. Cada interacción es una prueba de resistencia emocional, donde Fred Trump no se limita a criticar, sino que va destruyendo sistemáticamente cualquier trazo de confianza que su hijo intenta construir. Cuando Fred Jr. decide perseguir su sueño de ser piloto, el desprecio de su padre es aún más implacable. ¿Piloto? Eso es lo mismo que ser un conductor de autobús, dice Fred Trump sin molestarse en ocultar su desdén. Donald, entonces joven y ya calculador, absorbe las opiniones de su padre y las repite a su hermano como una sentencia. Pero mientras que para su familia la vida de Fred Jr. no es digna de admiración, para Trans World Airlines tiene mucho valor. Y cuando solicita empleo allí, muy a pesar de su padre, rápidamente es aceptado como piloto de una de sus aeronaves. Sin embargo, las críticas constantes de Fred padre, con el pasar de los años, se han convertido en una carga insoportable que Fred Jr. mitiga con el licor. En 1970, después de años de tensiones y violentos desencuentros alimentados por su alcoholismo y la presión de su padre, su matrimonio con Linda llega al límite. Linda lo expulsa de su casa con la ayuda de Fred padre, quien ordena cambiar las cerraduras para evitar que Fred Jr. ingrese al apartamento. Humillado y perdido, Fred Jr. se ve obligado a dejar su trabajo en la aerolínea debido a sus problemas con el alcohol, teniendo que regresar a la mansión familiar. Pero lo que encuentra no es un refugio, sino un recuerdo constante de su fracaso. Para completar el círculo de la derrota, le asignan tareas de mantenimiento en las propiedades familiares, un trabajo que su padre considera adecuado para alguien que, según él, no tiene aspiraciones reales. Durmiendo en el ático, un espacio sin muebles ni calor humano, Fred Jr. vive los últimos años de su vida como una sombra de lo que podría haber sido. Cada día se levanta para enfrentarse al peso de un nombre que nunca pudo cargar. La familia que debía protegerlo y apoyarlo lo ha reducido a un recuerdo incómodo, un ejemplo de lo que no se debe ser. Y el 26 de septiembre de 1981, a los 42 años, Fred Trump Jr. muere de un ataque cardíaco causado por su exagerado consumo de alcohol, algo nunca antes visto en la familia Trump. En ese instante, el drama que se esconde tras las puertas de la mansión Trump se convierte en una lección imborrable de crueldad que marcará para siempre a la familia. El destino de Fred Trump Jr. es un espejo roto que refleja las fisuras ocultas en una familia construida sobre el hierro del control y la ambición desmedida. En el mundo de los Trump no hay espacio para los débiles ni para aquellos que se desvían del camino trazado por su implacable patriarca. Fred Jr., el hijo que soñó con volar lejos, fue empujado al borde hasta caer. Pero la historia de los Trump no se detiene aquí. Con Fred Jr. fuera del juego, los ojos de Fred se vuelven hacia Donald, el hijo que absorbe cada lección con hambre insaciable. Donald está listo para ocupar el espacio dejado por su hermano, no con sueños propios, sino con una ambición feroz, alimentada por la sombra de su padre. ¿Qué sucede cuando un hombre crece moldeado por un legado que no admite derrotas? ¿Cómo transforma ese peso en una fuerza que lo lleva a la cima? En la próxima parte exploraremos el ascenso de Donald Trump, su lucha por el dominio absoluto y los sacrificios que el poder exige. Si te gustan las historias de poder, riqueza y ambición, no te pierdas la siguiente entrega de esta fascinante saga. Suscríbete y acompáñanos, porque en este juego de poder, la verdad es solo el comienzo.